Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Soy Pedro Herrera, catedrático de la asignatura, y voy a seguir explicándoles la extinción y las garantías del tributo. En concreto, en este mini vídeo vamos a estudiar dos causas de extinción de la obligación tributaria: la compensación y la condonación. En la compensación nos encontramos con que hay una persona que tiene una deuda con la administración tributaria y la administración tributaria tiene a su vez una deuda con esa persona. Pues bien, ambas obligaciones pueden extinguirse por compensación. Las deudas pueden extinguirse totalmente si tienen la misma cuantía, o parcialmente si, por ejemplo, la deuda que tiene la administración con el contribuyente es inferior a lo que debe el contribuyente a la administración, pues entonces se podrá producir una extinción parcial. Los créditos a favor del obligado tributario tienen que estar reconocidos por un acto administrativo en el que se reconozca que la administración debe esa suma al contribuyente. Y además, tanto el crédito como la deuda, para ser compensables, tienen que ser líquidos, debe estar fijado su importe y deben consistir en una cantidad de dinero. No hace falta que la deuda tributaria esté vencida, no hace falta que haya terminado el periodo voluntario de pago, porque la compensación puede realizarse tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. El periodo ejecutivo se inicia cuando el importe de la deuda ya es conocido, está liquidada o autoliquidada y ha terminado el periodo voluntario. Pero la compensación puede realizarse antes de que termine el periodo voluntario. Nos encontramos desde el punto de vista procedimental con dos supuestos de compensación: a instancia del obligado al pago o de oficio por la administración. La compensación a instancia del obligado, por ejemplo del contribuyente, se caracteriza porque puede pedirse tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. Les recuerdo que el periodo ejecutivo se inicia cuando ha terminado el periodo voluntario y la deuda está liquidada o autoliquidada. La solicitud de la compensación en periodo voluntario impide que se inicie el periodo ejecutivo y, por tanto, la administración no puede iniciar el procedimiento de apremio. Sin embargo, lo que no impide es que se devenguen los intereses de demora. Es decir, estoy en periodo voluntario cuando pido la compensación, termina el periodo voluntario, no se va a iniciar el periodo ejecutivo como consecuencia de que precisamente porque he pedido en periodo voluntario la compensación. Pero sí se van a devengar intereses de demora. Una vez que se produzca la compensación, sus efectos se van a retrotraer al momento en que se solicitó la compensación o al momento en que se reconoció el crédito a favor del contribuyente. Bien, vamos ahora a la compensación de oficio. La compensación de oficio se aplica preferentemente respecto de deudas que están ya en periodo ejecutivo y se va a extender también a los recargos propios del periodo ejecutivo. Aquí estamos manejando algunos conceptos que se van a estudiar en profundidad en la próxima asignatura de procedimientos tributarios. Pero les recuerdo que el periodo ejecutivo se inicia cuando la deuda está ya liquidada o autoliquidada y ha terminado el periodo voluntario. Pero, por excepción, también la administración puede practicar la compensación de oficio en algunos casos en que la deuda está en periodo voluntario. Son estos tres supuestos. Cuando haya cantidades a ingresar a devolver en virtud de un mismo procedimiento de comprobación limitada o de inspección. Bien, pues en el procedimiento de comprobación se han comprobado varias deudas, algunas son a ingresar, otras a devolver, y es la administración que está desarrollando ese procedimiento de comprobación o de inspección puede hacerlo de oficio.
También cuando se haya anulado la liquidación y la Administración vuelva a practicar una nueva liquidación. Bien, pues en ese caso se pueden compensar las cantidades que ya ha pagado el contribuyente con las cantidades que derivan de la nueva liquidación. Y también cuando las cantidades a ingresar y devolver deriven de obligaciones conexas que se pongan de manifiesto como consecuencia de un recurso de reposición o de una reclamación económico-administrativa. Veamos ahora cuáles son los efectos de la compensación. La compensación puede ser total, se extingue totalmente la deuda tributaria, o parcial, solo se extingue parte de su cuantía. Si el crédito que tiene el obligado con la Administración es inferior a la deuda, entonces la extinción solo se va a producir en parte. Y respecto del resto de la deuda, pues en su caso proseguirá el procedimiento de recaudación. Si el derecho de crédito que tiene el interesado con la Administración es superior a la deuda, en ese caso la deuda se extingue totalmente y la Administración lo que pagará es la diferencia al interesado. Además, existen algunas normas especiales o supuestos específicos de compensación. Uno de ellos es la llamada cuenta corriente tributaria, inspirado en el contrato mercantil de cuenta corriente. Para que se aplique este sistema lo va a tener que solicitar el contribuyente, solo se puede aplicar a empresarios y profesionales y solo tiene por objeto la compensación de créditos y deudas en el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades y el IVA. Puesto que el empresario tiene que realizar pagos a cuenta del impuesto sobre la renta, también tiene que presentar autoliquidaciones trimestrales o en su caso mensuales del impuesto sobre el valor añadido. En algunos casos puede dar lugar esas autoliquidaciones a devoluciones. Bien, pues a través de este mecanismo de la cuenta corriente tributaria se van compensando las distintas obligaciones. Y la otra posibilidad especial es la compensación entre cónyuges regulada en el artículo 97, párrafo sexto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí estamos en el caso de dos cónyuges que tributan separadamente y en la declaración o en la autoliquidación de uno de los cónyuges se declara una cantidad a ingresar, en la del otro una cantidad a devolver. Bien, pues en ese caso puede suspenderse el pago y compensarse la cantidad a ingresar con la cantidad a devolver al otro cónyuge. Vayamos ahora a la condonación de la deuda tributaria. La condonación quiere decir el perdón de la deuda tributaria, aunque ya sabemos que la deuda tributaria es indisponible, salvo que la ley prevea otra cosa. En principio no cabe la condonación. Sin embargo, nos encontramos con algunos supuestos. Por ejemplo, la anulación de deudas de cuantía inferior al coste de su exacción y recaudación que se fije por el ministro o ministra de Hacienda. Bien, actualmente la cantidad es de 6 euros. Si hay una deuda de 6 euros que no se ha pagado, se entiende que el coste de su recaudación va a ser superior a la cantidad que se va a obtener y por consiguiente en ese caso se va a anular la deuda. Más importante es la condonación parcial que puede tener lugar dentro de un proceso concursal. La Hacienda Pública puede abstenerse a participar en convenios concursales en los cuales se perdone parte de la deuda tributaria, pero también los puede suscribir porque puede considerar que en el caso de perdonar parte de la deuda finalmente va a conseguir cobrarse una cantidad superior a lo que se obtendría si con una postura rígida no se admitiera esa quita o condonación de parte de la deuda. Bien, en este caso hace falta autorización del órgano competente. Y para terminar con la condonación hay que tener en cuenta la reciente reforma del artículo 3 de la Ley General Tributaria que prohíbe
instrumentos de regularización fiscal que impliquen minoración de la deuda tributaria. Bueno, lo que se está prohibiendo son las amnistías fiscales. Las amnistías fiscales consisten en un perdón de la deuda tributaria siempre que el contribuyente regularice su situación pagando una cantidad mucho más pequeña. No se trata de los recargos de regularización que ya veremos en la asignatura de procedimientos tributarios, sino de medidas excepcionales y generales. La última amnistía fiscal fue declarada inconstitucional, pero fue declarada inconstitucional por haberse realizado mediante decreto ley y sin embargo el tribunal no aclaró si hubiera sido constitucional o inconstitucional por oponerse al principio de capacidad económica en el caso de que se hubiera aprobado mediante una ley del Parlamento y no mediante decreto ley. En todo caso, esa prohibición del artículo 3 de la Ley General Tributaria, puesto que es una ley ordinaria, no va a impedir que en el futuro el legislador apruebe una amnistía, puesto que la ley posterior derogaría la anterior y la Ley General Tributaria es una ley ordinaria. Bueno, y en el manual se indica si hay una posible contradicción entre el artículo 75 de la Ley General Tributaria, que nos dice que la condonación es posible con los requisitos que se prevean en la ley, como sucede, por ejemplo, en el caso de los convenios concursales, y el artículo 3 que prohíbe esos instrumentos de regularización fiscal. Bien, lo que está prohibiendo el artículo 3 son amnistías fiscales, esos procedimientos, esas disposiciones extraordinarias de amnistía fiscal, y no las que se prevén en el artículo 75, que se refieren a supuestos muy específicos como los de los convenios concursales. Por tanto, en realidad no existe contradicción. Con esto terminamos esta breve videoclase y continuaremos con la exposición de las garantías del crédito tributario.